Samaritanos llenos del Espíritu Santo, Hechos 8, 4:17. El texto griego, la versión Reina Valera 60. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Errores de traducción, todos. Lo que dice este texto es: siendo oyentes los apóstoles que estaban en Jerusalén, que Samaria había sido hecho recibir la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, quienes cuando llegaron fueron hechos a adorar por el hecho de que ellos ya habían recibido el Espíritu Santo, pues anteriormente no había descendido sobre ninguno de ellos, pero ahora sí, sobre quienes habían sido bautizados por Jesús. En ese tiempo imponían las manos sobre quienes habían recibido el Espíritu Santo. Para evidenciar los errores de todas las traducciones y para poder comprender estos versículos es necesario considerar lo siguiente. ¿Cómo llena Dios? Con Dios Espíritu Santo. Dios salva de la muerte espiritual natural mediante el bautismo y la palabra. En el mismo instante, cuando Dios salva, Él llena a la persona salvada con Dios Espíritu Santo. La imposición de manos no es un medio de salvación. Él, Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo, que es fuego. En el nombre de Jesús. La expresión en el nombre de Jesús parece como una frase mágica. Lo que esta expresión esconde es la obra de Jesús. Bautizados por Jesús. Quien bautiza es Dios, no los hombres utilizando una frase mágica. Los verdaderos cristianos somos los instrumentos de Dios para bautizar. Entonces es evidente que todas las erradas traducciones cambian el conocimiento revelado de Dios por doctrinas de los infiernos, como se ve en este ejemplo, que dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Lo que dice este texto es: siendo oyentes los apóstoles que estaban en Jerusalén, que Samaria había sido hecho recibir la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, quienes cuando llegaron fueron hechos a adorar por el hecho de que ellos ya habían recibido el Espíritu Santo, pues anteriormente no había descendido sobre ninguno de ellos, pero ahora sí, sobre quienes habían sido bautizados por Jesús. En ese tiempo imponían las manos sobre quienes habían recibido el Espíritu Santo.